Familia, nombre, qué gustazo tenerlos una vez más aquí conmigo. El día de hoy vamos a tener un tema súper interesante y es que vamos a estar hablando sobre las características que implican el régimen de incorporación fiscal, el famosísimo RIF. Y es que es muy importante que ustedes la sepan. No es para que ustedes se vuelvan unos expertos en el tema, sino es para que ustedes tengan el conocimiento sobre ciertos factores que implica estar dentro de este régimen, que son muy importantes. Así que no te muevas de tu lugar, continúa con nosotros y pues comencemos. Muy bien, pues ¿qué es lo primero que nosotros necesitamos saber sobre este régimen? Este régimen es optativo. ¿Por qué optativo? Porque solo puedes estar en este régimen durante 10 años. Después de que transcurren esos 10 años a partir de que tú te diste de alta en el RIF, pues ya pasas a un régimen general. Entonces es muy importante que tengamos presente esta característica. ¿Qué artículo rige a este régimen? Pues el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Este artículo nos comenta quiénes son los contribuyentes que pueden estar dentro del RIF. Bueno, pues únicamente personas físicas que realicen actividades empresariales, y con actividades empresariales el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación pues comenta que son esas actividades comerciales, industriales o bien agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. Que bueno, hay que mencionar que estas últimas 4 tienen un tratamiento fiscal muy específico, así que pues les conviene más estar dentro de su régimen fiscal que las rige a estar dentro del RIF. Tenemos también enajenación de bienes, como pues la gente que quizá tenga una papelería, zapaterías o farmacias, tiendas, o las que presten servicios que no requieran un título profesional. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un abogado, un contador, un doctor no pueden tributar bajo el RIF. Únicamente aquellos que presten servicios como una academia de baile, restaurantes, una plomería, quizá un carpintero, ¿ok? Otra de las características que debemos de considerar para estar dentro del RIF es que tus ingresos de tu actividad pues no superen los 2 millones de pesos. Para efectos de poder saber si nosotros somos aptos para estar dentro del RIF o no, necesitamos considerar los ingresos de un año completo. Por ejemplo, si yo en el 2020 me quiero dar de alta en este régimen, tengo que considerar o tomar en cuenta los ingresos que haya tenido desde enero a diciembre del 2019. ¿Qué pasa si yo quizá no estuve realizando actividades pues todo el 2019? Bueno, para eso hay una regla. Aquí les puse un ejemplo de estas personas que no estuvieron todo el ejercicio completo, el ejercicio pasado completo. Vaya, vamos a considerar que se dieron de alta en noviembre. De noviembre a diciembre, pues transcurrieron 32 días. Y supongamos que vendieron o tuvieron ingresos por 1.800.000. Ustedes me pueden decir, ¿sabes qué? Pues sí aplica, ¿no? Porque si yo me quiero dar de alta en el RIF para 2020, pues el año pasado solo tuve ingresos por 1.800.000. Pues no aplica. Aquí tenemos que usar la regla de dividir estos ingresos que obtuvimos entre los días que estuvimos efectivamente dados de alta o que estuvimos ejerciendo, esta actividad. Y el resultado que nos dé lo tenemos que multiplicar por los 365 días del año. Esto pues evidentemente nos da una cantidad muy superior a los 2 millones que debemos de tener. Entonces pues aquí si tú te quieres dar de alta en RIF, pues en efecto no vas a poder, ¿verdad? Porque no vas a entrar dentro de la condición que nos ponen como límite de 2 millones de pesos.
Ahora, ¿qué pasa si yo a lo mejor soy un contribuyente nuevo y me quiero dar de alta en RIF en el 2020? Pues bueno, tendrás que más o menos evaluar si tus ingresos de este año, de lo que resta del año, pues no van a rebasar esos 2 millones de pesos, ¿ok? Bien, ahora, mucho se habló de que si tú estabas dado de alta en el RIF, pues no podías tener otras actividades adicionales, lo cual es mentira, puesto que esta actividad, este régimen sí puede combinarse con otras actividades. Por ejemplo, quizá tú tengas algún negocio como una papelería y adicional a eso, pues tú recibas un ingreso por medio de salario o quizá por medio de honorarios asimilados, intereses o tal vez arriendes un bien inmueble. Si tú estás dentro de estos 4 supuestos, pues sí puedes convivir con el régimen de incorporación fiscal. La única condición que pone la autoridad al respecto es que la suma en total de tus actividades pues no rebasen de los 2 millones de pesos. Y para eso nosotros aquí tenemos una regla miscelánea que va en juego con esto que acabamos de comentar, con la combinación de actividades. Y la regla miscelánea es la 3.13.11, que nos dice que cada obligación es independiente y su tratamiento fiscal es independiente a otra. Es decir, si yo estoy dado de alta en RIF, por ejemplo, y sabemos que un RIF no presenta declaración anual porque ya al presentar sus declaraciones bimestrales está presentando un pago definitivo de impuestos, pues no quiere decir que a lo mejor dentro de un honorario asimilado pues no tenga que presentar sus respectivas obligaciones, ¿ok? Entonces a cada uno hay que darle el tratamiento adecuado y el tratamiento que le corresponde. Muy bien, entonces vamos a pasar a los efectos de la declaración anual. ¿Qué es lo que pasa, no? Porque muchos me dicen, oye, pues el RIF prácticamente no presenta anual, ¿no? Entonces no estoy obligado a presentar un anual. Bueno, el artículo 98 de la misma ley nos comenta que cuando tengas ingresos acumulables distintos a salarios, estoy hablando de a lo mejor un trabajador, que esté dado de alta en RIF, ¿no? Entonces, si este trabajador está dentro del régimen de salarios y tiene ingresos acumulables adicionales, está obligado a presentar una declaración anual. Pero, ¿qué pasa en el RIF? Bueno, pues como lo mencioné, el impuesto en el RIF es definitivo. Entonces, si tú dentro de salarios no estás obligado a presentar tu anual, porque recordemos que si tus ingresos son menores a 400,000 pesos, pues no estás obligado a presentar un anual. No es necesario que presentes también un anual por el RIF, ya que si sumamos estos dos ingresos, aquí los voy a sumar, nos da 1,200,000. Aún así, aunque no rebasen los 2 millones que marca el RIF como límite de ingresos, pues no estamos obligados a presentar la anual, ¿vale? Aunque el artículo 98 mencione que si tienes ingresos adicionales a los salarios, pues tienes que presentar un anual. Ahora, ¿qué pasa en el caso que nos comenta el artículo 90? El artículo 90 nos menciona que todas las personas están obligadas a declarar, a informar si llegas a tener algún préstamo, un donativo o un premio que en su conjunto o individualmente rebasen los 600,000 pesos. ¿Qué es lo que pasa? A lo mejor soy un RIF, ¿no? Y en el año yo obtuve ingresos por 1,500,000. No rebaso de los 2 millones y pues no estoy obligada a presentar una declaración anual y tampoco tengo otro tipo de ingresos. Pero ¿qué pasa? Tuve un préstamo bancario. Este préstamo sí se tiene que informar en la anual. ¿Qué quiere decir? Que sí voy a estar obligado a presentar una declaración anual, pero únicamente informando este préstamo. O sea, sabemos que por esta cantidad no se paga un impuesto,
pero sí hay que informarlo a la autoridad. Ok, entonces en este caso pues sí vamos a estar obligados a presentar un anual únicamente informando esos 800,000 pesos. El 1,500,000 pues no lo vamos a informar porque eso ya se fue informando bimestre a bimestre durante todo el ejercicio. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el artículo 150. Este artículo nos menciona quién sí debe de presentar su declaración anual y quién no debe presentar su declaración anual. Pero adicional a eso viene una parte en donde nos menciona que si el total de nuestros ingresos rebasan de 500,000 pesos al año, pues sí estamos obligados de presentar una declaración anual. Y con el total de los ingresos me refiero a sumar pues todos los ingresos que hayamos tenido, tanto exentos como gravados, como por aquellos que hayamos pagado un impuesto definitivo, o quizá hayamos tenido pues viáticos, o hayamos vendido una casa, o inclusive nos hayan heredado algún legado, ¿no? Entonces la suma de todos estos ingresos, si rebasan de 500,000, tenemos que presentar la anual. Pongo aquí un ejemplo para que quede un poco más claro. Un contribuyente tuvo ingresos por todos lados, ¿no? Es RIF, aparte tiene ingresos por salarios, tiene inversiones y le depositan intereses, renta inmuebles, pero pues tuvo toda la suerte del mundo y se ganó un premio, su papá le dio un donativo, pudo vender una casa y aparte pidió un préstamo, ¿no? Entonces, todos estos ingresos sí los tenemos que declarar. Ojo, no por todos los ingresos se debe de pagar un impuesto, pero sí los tenemos que informar. ¿Por qué? Hoy por hoy la autoridad le ha dado por fiscalizar las cuentas bancarias. Y si este contribuyente con todos estos ingresos que tiene está dado de alta en RIF, la autoridad puede decir, oye, espérame tantito, ¿no? O sea, imagínate todos estos ingresos que tú tuviste en todo el año y me dices que eres RIF, no puede ser posible. O sea, de entrada, pues te cambio de régimen y aparte me vas a tener que pagar impuesto de todo lo demás que no declaraste, ¿no? Entonces, si nosotros presentamos la declaración anual, le podemos decir a la autoridad, oye, espérame tantito. O sea, yo en la anual te comenté a qué se refería cada uno de esos depósitos que yo tuve, ¿no? Yo te dije que tenía premios, préstamos, venta de casa, donativos, y que quede claro que por estos conceptos pues no se paga un impuesto, ¿no? Tiene claro sus características y sus condiciones, que no las vamos a ver ahorita, pero de entrada por estos montos pues no se debe de pagar un impuesto. Entonces con esto le podemos decir a la autoridad, no, espérame tantito, yo aquí en mi declaración te informé a qué corresponden todos esos depósitos, así que no me puedes venir a reclamar o a decir algo, ¿no? Esa es la importancia de nosotros informar absolutamente todo. Entonces, ténganlo presente, señores, por favor. Si eres RIF e incurres en alguno de estos ingresos adicionales, pues ten presente que sí los tenemos que informar. Muy bien, y de ahí nos vamos a unas reglas misceláneas que se me hicieron muy, muy interesantes, que deben de considerarse dentro de este régimen. La primera regla es la regla 3.13.23, en donde nos comentan que no se consideran para el monto de los 2 millones ciertos conceptos, por ejemplo, venta de casa habitación, donativos, indemnizaciones, transmisión de propiedad de bienes por causa de muerte, adquisición por prescripción, premios, intereses moratorios o indemnizaciones por prejuicios derivados pues de las cláusulas penales, ¿verdad? Provenientes de planes personales de retiro o su cuenta de aportaciones voluntarias. Si tú obtienes ingresos por cualquiera de estos conceptos, pues debes de tener presente que estos no van a sumarse a ese límite que te pone el RIF de los 2 millones, ¿no? Estos son aparte y no porque los tengas, pues la autoridad va a decidir cambiarte de régimen. Otra de las reglas que tenemos pues es la regla 2.5.4, en donde nos habla sobre la cancelación del RFC por defunción. Esta regla es muy interesante y creo que pues al final del día es buena,
puesto que el SAT va a poder cancelar el RFC por defunción sin necesidad de que se presente un aviso del contribuyente, ¿no? Esta cancelación la va a poder realizar de aquellos contribuyentes pues que a lo mejor no tengan obligaciones fiscales. Esto es, quizá en algún momento pues se dieron de alta porque necesitaban el RFC, trabajaron, pero pues después ya no estaban dados de alta en una empresa y bueno, pues ahí se quedó su RFC, ¿no? Por sueldos y salarios, por RIF, por intereses, dividendos y cualquier otro régimen, siempre y cuando se dé un aviso de suspensión de actividades. Obviamente este aviso pues lo puede dar el contador que lleve la contabilidad del difunto o en su caso pues sus familiares, ¿no? Que vayan a la autoridad, al SAT en este caso, y pues comenten lo sucedido con el contribuyente. Otra de las reglas que tenemos es la regla 2.5.17, donde nos comenta que la autoridad puede aumentar tus obligaciones cambiándote de régimen. En cuanto pues vea que tú rebasas los 2 millones, que es lo que yo te comentaba. O sea, si la autoridad ve que tú en tu estado de cuenta o en la totalidad de todas tus cuentas bancarias pues tienes ingresos por más de 2 millones, pues en automático la autoridad puede decir, ¿sabes qué? Te cambio de régimen y pues ya no vas a poder tributar en RIF. Pero adicional a esa regla nos da como que un respiro. Y dentro de la regla 2.5.10 nos dice que nosotros vamos a poder hacer la aclaración con las debidas pruebas que tengamos, ¿no? Es lo que yo te decía, o sea, es muy importante que si lleves tu contabilidad al día para que en un futuro tú le puedas decir a la autoridad, oye, no me cambies, ¿no? O sea, aquí yo declaré pues todos estos ingresos que tú ves en las cuentas bancarias, ¿no? Yo las informé. Entonces con eso pues tú puedes aclarar esta parte y la autoridad va a respetar tu régimen como lo tenías. Tenemos también la regla 3.13.4 que para efectos de suspensión de actividades pues no implica salida del RIF. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor tu único ingreso que tienes es por RIF, pero ahorita quizá por la pandemia pues no has tenido ventas. Entonces tú puedes hacer la suspensión de tus actividades. Y esto no va a implicar que tú ya después no puedas regresar a hacer RIF. Simplemente hay algo que tenemos que tener presente y es que si tú suspendes actividades, los plazos de reducción de los impuestos pues van a seguir computándose, o sea, estos van a seguir pasando. No es como que se vayan a quedar justo suspendidos con tus actividades, no, o sea, estos van a seguir transcurriendo. Y tenemos otra regla muy parecida que no se va a considerar como abandono del RIF si, por ejemplo, tú estás dado de alta como salario, como arrendamiento o intereses. Si entras dentro de estos tres tipos, si tú en algún momento te quieres suspender temporalmente de RIF, bueno, vas a poder volver a hacer RIF dentro del tiempo que tú consideres que debes de estar suspendido y que quieras volver a realizar actividades por medio del RIF. Tenemos otra regla que es la regla 2.5.19. Perdón si escuchan a mi perrito, es que está ladre y no sé qué trae. Es la regla 2.5.19. Esta regla nos indica que para la solicitud de la suspensión o disminución de las obligaciones la podrás hacer de manera retroactiva hasta los últimos 5 ejercicios. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, hay gente que se da de alta, ¿no? En cualquier tipo de régimen, ya sea RIF, empresarial o arrendamiento, ¿no? Aquí aplica para todos ellos. Y resulta que se dio de alta porque en algún momento iba a hacer alguna actividad económica, pero de repente dejó de hacer esa actividad. Y decidió no presentar ni declaraciones, nada. O sea, se olvidó de que estaba dado de alta en ese régimen. Bueno, tú puedes
presentar una aclaración en mi portal y decirle al SAT, ¿sabes qué, SAT? Pues yo quiero que me suspendas mis actividades desde hace 5 años, porque la verdad es que sí me di de alta, pero pues no tuve ningún movimiento, entonces pues no pretendo presentar declaraciones, ¿no? Bueno, pues el SAT puede hacer esa suspensión siempre y cuando no haya habido movimientos dentro de esos 5 años. ¿Qué va a pasar si es que sí los hay, pero no tuviste muchas actividades? Bueno, lo que tendrías que hacer es, dependiendo de tu régimen, tendrías que presentar, en este caso si te corresponde presentar declaraciones mensuales, pues tendrías que presentar tus declaraciones de esos meses, ¿no? Al igual que tus anuales. Entonces sí tendrías que dejar, aunque sean ceros, tu presentación de todas esas declaraciones. Y pues imagínate, presentar de 5 años anteriores, pues está medio complicado. Entonces, pues sí tienes que tener presente esa parte si es que quieres hacer retroactiva esta regla. Y siempre y cuando también no tengas pues multas o requerimientos pendientes, ¿no? Porque de lo contrario pues no vas a poder hacer efectiva la regla. Vámonos de inmediato con las personas que no pueden tributar en el RIF. Esto es un tema que muchos me han preguntado. ¿Quiénes no pueden tributar en el RIF? Pues todas aquellas personas físicas que sean socios, que sean accionistas, que sean integrantes de alguna persona moral, que tengan partes relacionadas o vinculación de partes. ¿A qué me refiero con esto? Aquí les quiero poner un ejemplo. Supongamos que tenemos una persona moral y el socio de esta persona moral tiene a su esposa. Pero su esposa está dada de alta como régimen de incorporación fiscal. Y esta esposa le vende servicios a esta persona moral, a la misma persona moral, ¿no? Y resulta que le vendió servicios en todo un año por $1,000,000 de pesos. Bueno, pues como sabemos, el RIF tiene exención o tiene reducción del pago de impuestos, ¿no? Y si es un primer año que esta esposa se dio de alta, pues ya tiene la reducción al 100%. ¿Qué quiere decir? Que entonces aquí se hizo un negocio entre partes relacionadas, porque el socio y la esposa, pues de alguna manera tienen una vinculación, ¿no? Entonces ahí ya se hizo un negocio que quizá para la autoridad pues no es tan válida, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con todos estos movimientos que se realicen, porque si es de esta manera, esta persona, la esposa, no debería de estar dada de alta en RIF. Ok, ¿quiénes sí pueden tributar en el RIF siendo socios, accionistas o integrantes de ya sea una escuela o una donataría, siempre que no se reciba algún remanente de alguna de estas instituciones? Una institución deportiva, obviamente siempre que no recibas ingresos por ella, y de sociedades civiles, ¿no? Recordemos que estas sociedades pues ya sea que administran fondos o cajas de ahorro o cooperativas, ¿no? Si tú eres socio de cualquiera de estas instituciones, sí vas a poder tributar en el RIF. Eso también lo tienes que tener bien presentes para que si en algún momento tú quieres ser socio o te invitan a ser socio de alguna de estas instituciones, pues sepas que no te va a afectar si eres RIF. Ahora, vamos a seguir con las personas físicas que no pueden tributar dentro del RIF. Aquellas personas que tengan actividades como venta de bienes raíces, capitales inmobiliarios, actividades financieras o comisionistas. Aquí hay una regla para los comisionistas. Bueno, si tú eres comisionista, tus comisiones no deben de pasar o no deben de rebasar del 30% del total de tus ingresos del RIF. Es decir, puedes recibir del total de tus ingresos, puedes recibir un 30% por comisión y un 70% por tu actividad por RIF, ¿no? Siempre y cuando no rebases este porcentaje, pues sí vas a poder vas a poder recibir ingresos por comisiones y al mismo tiempo estar dado de alta en RIF.
Ingresos por espectáculos públicos o franquiciatarios, actividades a través de fideicomisos o asociaciones en participación y actividades a través de plataformas electrónicas, que por cierto tenemos un video dedicado a todos los ingresos que se reciben por plataformas electrónicas. Les invito a que lo vayan a ver, se los voy a dejar en el comentario. Y pues bueno, por el día de hoy, señores, esto es todo. Espero que les haya gustado mucho el tema. Hay muchas más cosas referentes al régimen y esto lo vamos a ir viendo pues poco a poco. Esto fue como una introducción y recuerden, no es para que ustedes se vuelvan unos expertos del tema, pero sí es necesario que tengan conocimiento al respecto. Es muy importante que sepan de dónde sale cada regla, que sepan el tratamiento fiscal que se les va a dar a sus ingresos o a su situación fiscal, ¿vale? Pues les mando un gran abrazo, muchas gracias por estar una vez más con nosotros, que tengan una excelente tarde, noche, mañana, a la hora que sea que nos escuchen. Bye bye.